El título del mensaje de hoy se llama No seas un tinieblo. Lo vuelvo a repetir. No seas un tinieblo. Bueno, ¿yo de dónde saqué la palabra tinieblo? Cuando uno está ahí revisando el TikTok, aparece una escena de una telenovela colombiana que se llama Hasta que la plata nos separe. Una versión mexicana se llamó Hasta que el dinero nos separe. Tiene mucha similitud. Pero en esta novela colombiana, pues obviamente al ser colombiana, pues tienen que usar frases colombianas. Y entonces aparece ahí la actriz diciéndole al actor principal, oye, me gustaría, le dice ella a él, le dice, oye, me gustaría que tuviéramos tú y yo una relación, pero que los demás no se enteren. Entonces él le dice, dice, entonces me estás proponiendo que sea tu tinieblo. Y le dice, respéteme. Y ella le dice, no, dice, yo te estoy respetando. Y entonces él dice, entonces acepto. Dice, prefiero ser tu tinieblo a no ser nada. Tinieblo significa amor a escondidas. Es una expresión que usan ellos allá. No, es como decir, tomate. Infiel. Ándale, vamos a ser infieles. Quiero que seas mi tinieblo. Entonces, pensando en esto, porque dice en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Por eso el título de no seas tinieblo. O sea, no forniques. No seas infiel. Y hablando o sea, no amar a escondidas. Dice en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. En la versión Dios habla hoy, nos dice, no nos entreguemos a la prostitución, como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. Y esta versión en inglés me gusta mucho cómo dice las cosas, porque lo dice de una manera más cruda. Y es lo que necesitamos. Necesitamos que nos digan las cosas crudas para a ver si así reaccionamos. Dice, lo mismo nos podría suceder a nosotros. Debemos estar alerta para no dejarnos llevar nunca por el deseo de imponer nuestra propia voluntad, tal como ellos lo hicieron. Tampoco debemos convertir nuestra religión en un espectáculo circense como hicieron ellos, que primero la gente festejó y luego organizó un baile. No debemos caer en promiscuidad sexual. Recordemos que ellos pagaron un alto precio por eso, 23,000 muertes en un solo día. Hablar de estos temas es difícil. De hecho, este episodio en el podcast va a tener que ser un tema explícito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inmoralidad sexual, de prostitución. Y todo eso sale porque hoy eso es lo que nos toca revisar en este pasaje. ¿Por qué Pablo está escribiendo estas cosas? ¿Por qué Pablo está haciendo énfasis con no forniquemos? La ciudad de Corinto era una ciudad muy comercial, era una playa. Entonces por ahí llegaban los barcos de diferentes lugares y tenían que desembarcar. Y en ese lugar, en esa ciudad, en la ciudad de Corinto, había al menos 12 templos paganos. Y uno de esos templos era dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor, y cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. Y es que muchas veces pensamos que la prostitución solamente es la venta de mujeres y que uno como hombre va a pagar para obtener un beneficio
temporal que se obtiene por medio de ella. Pero también hay al revés. Hay hombres que son prostitutos. Pero aquí nos está diciendo que en este lugar, en la adoración a esta diosa, también hay prostitución religiosa. Y puede ser que usted y yo estemos haciendo prostitución religiosa y no nos estemos dando cuenta. Así que como una gran ciudad comercial, yo me imagino que es así como la Ciudad de México, donde abundan de diferentes culturas. También ya existe algo que se llama la gentrificación, en donde vienen de diferentes lugares del mundo a establecerse en una ciudad muy similar así, pero en la playa. Corinto era el centro de inmoralidad abierta y aún desenfrenada. Y en muchas ciudades de Europa, la gente paga, como uno paga para ir al cine, para ir al teatro, para ver cómo hacen el acto sexual. Y la gente paga y hace eso y lo ven con toda naturalidad. Pero eso es también parte de la inmoralidad y es parte de la prostitución. La adoración a esta diosa Afrodita promovía la prostitución y nosotros aquí adoramos al Dios vivo, al Dios de los ejércitos, pero ellos tenían su templo, adoraban a su diosa y tenían sus sacerdotisas. Eran 1000 sacerdotisas prostitutas que servían en el templo. Entonces iba uno y quería contratar a la sacerdotisa. Y entonces de esa forma tenían sexo. Hasta se llegó a mencionar, creció tanto la inmoralidad sexual en Corinto, que llegó a convertirse en un verbo. ¿Cómo en un verbo? Nosotros normalmente cuando nos queremos burlar de alguien, usamos su nombre de verbo. Por ejemplo, si yo quisiera parecerme, ¿ustedes se acuerdan? Al jugador, uno de los jugadores de fútbol que ahora jugaron ante la selección, Quiñones. ¿Se acuerdan de Quiñones? Que anotó unos golazos, que por cierto también era colombiano. Y entonces Quiñones, y dice, ahora tú ya la vas a quiñonear. ¿Por qué? Porque metiste unos golazos, ¿no? En este caso, Corinto también tenía lo habían convertido en verbo. Era algo así como ya corintianizar. Pero corintianizar era sinónimo de, entonces tú ya vas a cometer inmoralidad sexual. Ya te vas a ir a prostituir o vas a obtener a alguien. Entonces era una ciudad en donde era conocida por la prostitución a todo lo que da. O tú te ofreces o tú pagas, pero de que vas a obtener algo indebido, lo vas a obtener. Así que Corinto, que Pablo está lidiando con esto, porque esto se vive a diario, Pablo está escribiéndole a esta iglesia. Ahora, quiero que la semana pasada hablábamos de Venus, que de ahí proviene la palabra venerar, y ahorita estamos hablando de Afrodita, la diosa de la fertilidad, del amor, de la belleza, de la prostitución. Afrodita es de la mitología griega y Venus es de la mitología romana, pero al final es la misma. Entonces, Pablo conoce toda esta situación y entonces él se atreve a escribir y a decir, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y hablábamos la semana pasada, y lo voy a volver a recordar, porque a veces hacemos la separación de adorar es una cosa, venerar es otra, pero venerar viene del latín. La Biblia en latín se dio 600 años después de los apóstoles, con la Latina Vulgata. Y originalmente esta palabra de venerar viene de Venus, que significa tratar de ganarse el favor de Venus.
Ahora, yo no estoy inventando estas cosas, uno las puede investigar en la red y uno se va a dar cuenta que así son las cosas. Entonces, tanto venerar como otra forma de decir de venereo en latín, está relacionado con actos de amor o deseo sexual. Y se asocia a Venus, por eso es Venus, venerar, se asocia con el deseo, el esfuerzo de alcanzar algo y el efecto. Entonces, hoy usamos la palabra venerar, pero realmente no nos hemos dado cuenta del peso que trae. Una adoración hacia la diosa de la promiscuidad. No lo quería decir, pero así es. Venus, Afrodita, es la misma diosa del deseo, del amor, de la belleza, pero también de la prostitución. Y a veces esas palabras las hemos incluido en nuestro acervo religioso. Con todo este contexto que está sucediendo, y realmente es un contexto grave, muy grave, y a veces decimos, es que, y lo hemos platicado aquí nosotros, es que, ¿por qué ahora se viven cosas malas y antes no? No, antes también se vivían cosas muy graves. Y esto que estamos viendo es muy serio. Que un pueblo, una ciudad sea conocida por promiscuidad, por prostitución, es porque está en boca de todos y porque dicen como haz fama y échate a dormir. Corinto hizo mala fama y se volvió a la prostitución. Y entre todo esto hay una iglesia ahí. Y Pablo les está escribiendo a ellos. Regresemos a nuestro pasaje y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y me llama mucho la atención porque dice, ni forniquemos en presente. El verbo está en presente, dice ni forniquemos, no dice ni fornicarán, ni fornicaron, dice ni forniquemos. Y eso va para nosotros. Ni forniquemos está en presente como algunos lo hicieron en el pasado. Por eso dice fornicaron en el pasado. El pueblo de Israel y ahora todo aquel que cree en Cristo se le considera como parte de la esposa del Señor. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos a ver otros lugares como lo veíamos la semana pasada. El pueblo de Israel dice, hay que levantar un becerro de oro. Él es Jehová. Y entonces Aarón, muy inteligentemente, dice él, con sus propias palabras, que echó y ¡fum! Salió un becerro de oro. Pero ahora nosotros hace ratito estamos cantando, Señor, tú eres fiel y tu misericordia eterna. ¿Y nosotros somos fieles? La gran mayoría de las veces no somos fieles. Nos comportamos como una prostituta. Hay dos tipos de fornicar, porque cada vez que hablamos de fornicar, pues lo asociamos a un soltero que va con una muchacha. Pero realmente es mucho más que eso. La palabra en griego que aquí dice fornicar, se dice porneuo, y eso a lo mejor le suena. Porneuo, por eso es pornografía. Porneuo es fornicar. Entonces, cuando decimos la pornografía, estamos hablando de un tipo de fornicación. Y les decía que hay dos tipos de fornicar. Número uno es actuar como una prostituta, que es dar dinero para obtener una lujuria indebida. En este diccionario dice dar una indulgencia para obtener una lujuria indebida, que es como normalmente lo manejamos, ¿verdad? La persona da un dinero y obtiene el beneficio sexual. Pero también, y tristemente, en sentido también figurado, esta palabra de porneuo, de fornicar, también se usa
para practicar idolatría. Entonces tiene dos significados. Se puede emplear para dos situaciones. Para actuar como prostituta, uno paga, obtiene el beneficio sexual, y la otra es cuando practicas la idolatría. Y tiene sentido, tiene mucho sentido. Dice aquí en el pasaje, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿De dónde Pablo está tomando esto? Bueno, lo está tomando del libro de Números, y me gustaría que por favor fuéramos. Números, capítulo 25. La verdad es que la situación en Corinto está muy grave. Números, capítulo 25. Dice aquí, en Números, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, empezó a fornicar con hijas que no eran parte del pueblo de Dios. Versículo 2, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Comió y se inclinó a sus dioses. Ahí están haciendo los dos tipos de fornicar, de porneúo. Número 1, ¿por qué? Se inclinó a sus dioses. Y con tal de estar con las hijas, pues dijeron, ¿qué importa? ¿Qué importa que seamos hijos de Dios? Vámonos con sus dioses. Versículo 3, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová, pues es lógico, se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a jueces de Israel, matad a cada uno aquellos que los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Fíjense, no está diciendo los que se juntaron con las hijas, los que se juntaron con los dioses de esas hijas. Y aquí, dice aquí, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojo de Moisés. O sea, ¿qué le sucede? Si está viendo, o sea, es como la situación, está viendo y no ve. Todavía se le ocurre a uno pasar a una hija de los madianitas que adoran dioses enfrente de Moisés. ¿Por qué? ¿A dónde la lleva? Dice aquí, y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, se la está llevando a su cama, mientras los otros están lamentando porque el furor de Dios está contra ellos, porque se fueron contra otros dioses. Y descarado, sinvergüenza, agarra y se pasa derecho. O sea, ni estando en la situación queremos cambiar. Dice versículo 7, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. O sea que fueron 24,000, 23,000, fue una cantidad grande de hombres que dijeron, ¿qué importa? Vamos a fornicar con las hijas de allá porque se ven más interesantes. Y entonces el apóstol Pablo está recordando esta historia, y ahora sí regresemos a 1 Corintios,
Primera de Corintios capítulo 10. Está muy fuerte este asunto. Dicen, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Primero adoraron a otros dioses. O también podría ser al revés. Primero, con tal de obtener a las hijas, fornicaron. ¿Y qué creen que pasó? Hubo idolatría. La idolatría provoca fornicación. Con tal de obtener placer sexual, puede uno negar hasta la fe. Y aquí había 23,000 que negaron su fe. ¿Por qué? Porque las otras hijas tenían, con tal de estar con ellas, dijeron, pues qué importa, les rendimos culto a otros dioses. Pero eso provocó su muerte. Pero el apóstol Pablo no es la primera vez que lo menciona en su carta. Ya esta es como la segunda vez. Si damos un paseo unas hojitas atrás, en Primera de Corintios 6, ya está hablando de esta situación. Solamente que en el otro versículo que estamos viendo de Primera de Corintios 10 lo está reafirmando. Dice en Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y fíjense, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, tenemos aquí la situación de que él ya está dando más información de cosas que están pasando. Dice en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está diciendo, golpeo mi cuerpo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. En otras versiones dice que la comida es para el vientre y el vientre es para la comida. Como que ellos usaban esta frase para justificar la fornicación. No, pues es que si se me atraviesa la mujer, pues ni modo que le diga que no. O las mujeres decían, pues si se me atraviesa el hombre, pues ni modo que le diga que no. ¿Verdad? Pero dice, al final esas cosas Dios las va a destruir. Y dice, el cuerpo no es para la fornicación. Dice versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Esto a mí se me hace duro, porque uno pensaría, pues solamente fue una canita al aire. Pero esa canita al aire te está uniendo a otra persona. Entonces ahora ya no son 2, ahora ya son 3. ¿Y serán felices los 4? Eso yo todavía no lo logro entender, comprender, pero es palabra de Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nos reafirma en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando yo leo este pasaje me hace pensar, y lo hemos hablado muchas veces, lo platicábamos en el seminario. ¿Hay estudios de laboratorio que nos pudiéramos ahorrar
si fuéramos conscientes de que solamente estoy con mi esposa y mi esposa conmigo. Hay estudios que nunca en la vida me tendría que hacer, pero el por sí los terminamos haciendo. Pero eso es una duda. Pero en realidad hay cosas de laboratorio que no nos deberíamos de realizar porque estoy con mi esposa solamente y ella está conmigo. ¿Qué infecciones me va a pasar a mí o yo a ella si solo somos dos? Pero al haber más, pues ni modo, métele más pruebas de laboratorio para ver si no tenemos ahí alguna enfermedad. Por eso dice, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, uno mismo va y consigue algo y ya me uní a la otra y entonces ya me uní aquí y entonces ¿qué tipo de uniones ando haciendo por la vida? Es duro, pero con el Señor sí se puede. Regresemos a 1 Corintios. Es muy duro pensar que por obtener un poco de placer podemos negar la fe y podemos ir tras otros dioses. Y entonces, ya para terminar, les quiero decir, dice aquí una vez más nuestro pasaje principal, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El que fornica se muere. Igual que el que codicia se muere. El que idolatra se muere. En este caso, dice aquí que el que cayó en fornicación se murió. 23,000 murieron. Qué difícil es. Y muchas veces decimos, ay no, pues es que se me presentó. Pero realmente ya hubo muchos momentos previos para decir no. El mismo ejemplo es el Señor Jesús. Él respondía ante la tentación con palabra de Dios. Y cuando se presenta la tentación, Él decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hablaba Escritura. Pero a nosotros se nos presenta la situación y dice, merezco. Me gusta. Quiero, puedo y merezco. Y qué óvole. Pero hay terribles consecuencias. Porque a la hora ahora le digo, no solo es fornicar porque me gusta otra mujer. Aquí el apóstol Pablo también está hablando de los afeminados, de los que, y eso no nos gusta escuchar, pero es una realidad de nuestra sociedad. Pero también podemos fornicar. En lugar de yo serle fiel a mi Dios, de serle fiel a nuestro Señor Jesucristo, voy atrás de otros dioses. Ya voy. No, pero no debería estar aquí. Sí, pero con tal de obtener un beneficio, ¿qué importa? Sí importa. Sí importa. Porque eso nos va a provocar la muerte. Dice en el pasaje que veíamos la semana pasada de Efesios 5:5, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la codicia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Tenemos que serle fieles al Señor. Tenemos que ser fieles a sus mandamientos. ¿Pero cuáles mandamientos? Pues ya están escritos aquí. Ahora, el que yo no los conozca no me hace inmune. Yo también en algún momento de mi vida yo decía, ¿y si no los leo? Así no me entero y no peco. No, sí pecas. Yo no me sé todo el Código Penal, pero yo sé que si cometo algo del Código Penal me la van a aplicar.
porque las leyes ya están establecidas. Que uno, por menso, no quiere leer, pero por eso necesitamos un abogado, porque el abogado ya leyó, ya estudió. Lo que intento decir es, debemos serle fieles al Señor. No por no conocer, no se va a aplicar la ley a mí. Pero si soy fiel al Señor, golpeo mi cuerpo, no caigo en codicia, no caigo en idolatría, no caigo en fornicación. Y vivo para Cristo, entonces voy a disfrutar de su reino, que es el deseo de todos nosotros, que es el deseo, y hablábamos hace ratito de nuestra hermana Vicky. Ella nos escuchó palabra, fueron ustedes, oraron por ella. Eso es lo que vale. Ya después de ahí, ya no cuenta nada. Pero mientras estamos aquí, debemos de golpear nuestro cuerpo. Por eso el título del mensaje, no sea un tinieblo. No tenga un amor a escondidas. No tengamos amor a escondidas. No seamos idólatras a escondidas. No seamos prostitutos, prostitutas. No seamos codiciosos. No idolatremos. Sigamos a Cristo Jesús. Como decía en Hebreos, que Moisés tenía su mirada puesta en Cristo Jesús. Pues que también nuestros ojos sean solamente para Cristo Jesús. En mi forma de vivir, en mi forma de actuar, en mi forma de ser, adorar al único Dios verdadero que resucitó de entre los muertos, Cristo Jesús. Él es al que le debemos todo honor, todo respeto, todo reconocimiento. Cristo Jesús. Y todo esto sucede como ejemplo para nosotros. Hay gente que dice, no, yo no quiero que me des consejos porque no lo voy a hacer. Pero aquí el apóstol Pablo dice, aprende de cabeza ajena. Aprende para que no te mueras. O hubo otros que ya murieron. ¿Ustedes necesitan morir para aprender? No, porque ya está escrito aquí. Así que mis hermanos, suena duro, suena difícil, imposible de hacer, pero en el Señor sí se puede. Amén. Es para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, y esos somos nosotros. La próxima semana veremos ni tentemos al Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos ido tras otros dioses. Algunas veces hemos ido por imágenes que están hechas de madera, de yeso, pero otras veces hemos ido por el dinero, el poder, el codiciar, y eso provoca una idolatría, y eso provoca que nosotros mismos nos comportemos como prostitutas. Perdónanos, Señor. Son palabras muy difíciles, son palabras muy duras. Hoy nuestro deseo, Señor, es que nuestros ojos estén puestos en ti, mi Señor. A Cristo Jesús, quien resucitó de entre los muertos, dando autoridad de su poder en el mundo visible, en el mundo invisible, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Cristo Jesús vive y reina para siempre. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Tú eres siempre fiel y tus misericordias cada mañana son nuevas. Tu fidelidad se muestra y muchas veces nosotros no somos así. Nosotros, por obtener cosas, negamos la fe y vamos tras otros dioses y nos comportamos como una prostituta. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra mala actitud. Perdona, Señor, nuestros malos actos. Queremos ser fieles a ti, ser fieles a tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que podamos seguir estudiando, analizando todo esto. Toca nuestros corazones y que cada uno, Señor, tú trabajes
en nuestros corazones y quites todo eso malo que está en nosotros. Y que cada día podamos ser como tú, mi Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.